19:07. Comenzamos el programa analizando, comentando y desglosando un poco este reportaje del Dínamo referido a esta concesión marítima que obtuvo el presidente Sebastián Piñera en su primera administración. Estamos hablando del 2011, de una playa en el lago Caburgua, donde él tiene un terreno hace muchos años. Más bien esto correspondía a una regularización, puesto que en la misma presentación se reconoce que estas construcciones se empezaron a hacer por allá por el año 90, es decir, estaban fuera de norma. Para hablar de este tema y tratar de desentrañar un poco más estos procesos que muchas veces de manera administrativa son un poco complicados, nos acompaña Pamela Noceda, abogada experta en Derecho Administrativo y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de buena a primera uno lee el reportaje o se forma una impresión, vemos que hay una cancha de tenis que está al lado de la ribera, pero después uno entrando más en detalles respecto de lo que son las concesiones marítimas, parece que todo está en regla, y es que ese no sería el problema, sino que uno podría empezar a pensar, claro, no hay nada ilegal, pero aparece el presidente como pidiéndole autorización a un subordinado, en este caso el Ministerio de Defensa, y eso no sería por lo menos estético. Claro, pero si tú te fijas, en realidad no se ve muy bien estético, como tú dices, pero lo hizo cuando él no era presidente. Él presenta esto en el año, claro, 2010. 2010, cuando ya no era presidente, y se lo concedió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, claro, uno tiene que analizar, si uno analiza el decreto sobre el cual se realizó esto, que es del año 2005, el decreto supremo número 2 del Ministerio de Defensa, uno se da cuenta que en realidad falló acá un montón de resguardos que toma la ley para poder oponerse, porque él presenta este decreto, la solicitud, si uno la lee, es bastante transparente, si uno lo quiere decir, porque dice, yo voy a poner un quincho, voy a poner cancha de tenis. O sea, nosotros no podríamos decir, el presidente miente y ofrece algo que sería una causal para quitarle esta concesión. Ahora, también cuando nos dice el ministro, no hay playas privadas, en efecto, no es una playa privada, es una concesión. O sea, yo, fisco, me guardo la nuda propiedad y le cedo a un tercero el derecho de uso y goce. Sí, ahí por lo menos las cosas que alcanzamos a leer acá nosotros, no hay ninguna norma en referencia a para qué se entrega una concesión, porque dice cualquier persona la puede pedir, presentar un proyecto, elevar un formulario a las debidas instancias, finalmente el ministerio quien resuelve, pero no hay ningún pronunciamiento. De hecho vemos usos diversos, hay hoteles, hay casas, muchas veces en el borde costero, en la quinta región, por ejemplo, sin ir más lejos, entre Concón, Viña, hay varios proyectos polémicos. Pero ¿qué se puede decir al respecto? O sea, ¿la autoridad lo analiza esto de manera subjetiva? ¿Cuáles son los elementos que tiene la autoridad para entregar un proyecto y rechazar otros, por ejemplo? Por cierto, de hecho, hasta la Contraloría ha señalado, la Contraloría y el Tribunal Constitucional se han pronunciado a este respecto y ha dicho, es la autoridad marítima, en este caso, la que se pronuncia sobre la procedencia o no, o el derecho que tiene una persona a solicitar una concesión pública. Ahora, el Tribunal Constitucional nos invita un poco a pensar el tema, porque nos dice, debería primar el interés público. Yo no sé, sinceramente, qué tanto interés público pudiera haber en que yo ponga una cancha de tenis cerrada, además. Un quincho, porque lo hice expresamente. Pero hay varias instancias de revisión. O sea, acá hay una dirección que revisó este proyecto y no le llamó mayor la atención de que un tercero lo quisiera para poner un quincho. O sea, para poder entender, tú dices que hubo algunas instancias en las cuales efectivamente alguien podría haberse opuesto a esto. Hay una publicación, cuando ya se aprueba con un informe especializado, se publica esto en un diario de circulación regional y si es que no lo hubiere, en un diario de circulación nacional. Por lo tanto, uno pudiera decir, bueno, si lo publica en el diario oficial, ¿quién lee el diario oficial? Pero no es el caso. La ley se pone en que le exige, usted lo publica en un diario de circulación regional y si alguien se opone, se abre una instancia de debate. Ahora, ¿quién podría ponerse, por ejemplo, estoy pensando en alguna autoridad administrativa, porque para recapitular, se presenta esto durante el gobierno de la presidenta Bachelet en 2010 y se aprueba, se resuelve, se entrega la concesión el 2011, cuando ya llevaba un año como presidente.
pero ¿quién se va a poner si es el presidente? O sea, porque lo único que se podría poner... no, ahí hay una cosa que también genera o provoca ruido. Claro, o sea, probidad en su máxima expresión, no. Ya. Transparencia tampoco en los términos que dice la Constitución. Ahora, pensemos que él hace estos actos bajo la antigua ley de probidad y transparencia, no cuando estábamos obligados a declarar todo. Y por cierto, cuando él asume, él declara lo que tiene. Luego tiene una concesión marítima que es por 10 años, desde que se dicta este decreto, que es durante la época de Michelle Bachelet. Ahora Andrea tenía un punto ya que tenía Ahora, que ver. no, anterior a eso, pero la Contraloría sí se podría haber opuesto. No. ¿Qué organismo se podría haber? Porque tú dices que había una instancia para poder oponerse a esta concesión. Un tercero. Pero la un ley, vecino, por ejemplo. Un vecino, cualquiera. por ejemplo. Pero ¿Ya? sí te exige un requisito adicional el reglamento de concesiones marítimas, que es que tú acredites tener un mejor derecho o un mejor interés. Eso es lo que te dice. O sea, uno competiría ahí con otro, Claro, de alguna manera. claro. No me puedo poner porque sí, porque eso es un sector público, sino que porque yo quiero poner una mejor concesión o algo así. Exactamente. Y otra de las cosas que también salía en el reportaje, donde finalmente nos enteramos sobre esto, es que la pregunta que, según contesta al menos un asesor legislativo de la Cámara de Diputados, Mario González, con respecto a las concesiones para fines particulares, que no serían, según a su juicio, él además elaboró la Ley de Espacios Costeros Marítimos de los pueblos originarios, no serían tan comunes estas concesiones para fines particulares, sino que son más comunes para hoteles, restaurantes, usos recreativos, etcétera, etcétera. ¿Es así? Exacto. Sí, es así. Y en realidad esto uno lo lee para fines particulares. De hecho dice reparar el borde costero, crear unas ciertas canchas de tenis. Ahora, ¿es una concesión menor? Efectivamente. ¿Y qué es? El mismo reglamento en el artículo 6 divide los tipos de concesiones marítimas y dice, bueno, concesión mayor es una inversión mayor a 2.500 UTM por hasta 30 años, y la concesión menor inferior a 2.500 UTM hasta 10 años. 10 años, que sería el caso. Que sería el caso y que puede pedir que se renueve. Y Ahora, en esa instancia abrirse el debate sobre si realmente podemos entender que hay algún interés nacional en tener estas canchas de tenis, un quincho. Prácticamente abrimos a una especie de resort, porque no es menor la cantidad de metros que piden. Son 800 metros cuadrados más o menos, más los que están a disposición ahí de esa propiedad, o en este caso del presidente de la República. Ahora, quiero tomar un punto que planteó algo más temprano Andrea, que a lo mejor esto pasó porque se reconoce ahí dentro de todo el proceso que esto no estaba regularizado y que las construcciones empezaron en 1990. Entonces uno dice, claro, asumiendo la presidencia mejor regularicemos todo. Exactamente. Pero aún así hay ruido. Y porque precisamente una de las causales que autoriza a la autoridad marítima a destruir todo es que precisamente no esté regularizado. O sea, que yo haya puesto este quincho y que lo ponga sin que nadie me dé permiso. Entonces, efectivamente, la norma no es clara, no te dice que... De hecho, entre todos los papeles que uno tiene que presentar para solicitar eso, uno tiene que acompañar planos, un informe técnico, mapas, tipo de para materiales, qué lo quiere, lo cual nos indica que es la autoridad la que revisa la suficiencia. Y la verdad es que nuestra poética definición que da el Código Civil de bien nacional de uso público también le deja la puerta abierta, porque dice sin perjuicio de las normas que se dictan a nivel local o regional. Ahora, ¿tú dirías que en el espíritu de las concesiones efectivamente es lo público lo que debiera primar? Yo digo que sí. O sea, efectivamente no le veo cuál es el beneficio, salvo que el presidente dijera, mira, yo después de estos 10 años voy a entregar este quincho, voy a entregar este acceso pedrado, creo que dice, a la playa, al beneficio de la comunidad. Claro, porque esto está encima de la playa. Uno ve las fotos y son bastante impresionantes. Claro. Bueno, son algunas de las variantes. Estamos conversando con Pamela Noceda, abogada experta en este tipo de materia de Derecho Administrativo y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Y de la Universidad Pedro de Valdivia también. También, pues la agregamos ahí al currículum, por lo menos en la presentación. Oye, y bueno, todo este reportaje evidentemente se enmarca del otro caso que hizo estallar toda la discusión sobre el uso sobre las playas propiamente tal, ya ni siquiera se dice playas de uso público, entonces todas las playas iguales.
Pero cuando empezó este caso ahí que afecta al señor Matías Pérez Cruz, las fotografías que se empezaron a mostrar y a circular por los medios, que también usó el ministerio para establecer su informe, para elaborar su informe, se ve que también hay unos muelles eso también son concesiones marítimas, ¿o no? Porque no creo que él pueda construir así nomás, llegando hasta el agua, así como puede hacerlo, ya, sin necesidad de recurrir a esta otra figura. Exacto, pero ahí es cuando nosotros podemos llegar a la autoridad marítima y decirle, ¿sabe qué? Haga que vote ese muelle. Ya, que lo destruya. No está regularizado. O paralice esta concesión. Porque eso es lo otro que también se podría pedir. Paralícela. Pero ¿bajo qué circunstancia? No está cumpliendo el objetivo de la concesión. Y en el caso del presidente, no podemos decir eso. No lo podemos decir, no está cumpliendo, no está pagando los impuestos territoriales. O sea, hay que entrar a hacer, en el caso del presidente, un análisis mucho más fino. Pero en el caso de Matías Pérez, yo te aseguro que si esto hubiese estado con una concesión, la primera defensa que hace Gasco es decir, bueno, en realidad esto sí era su propiedad, porque en realidad él tiene una concesión marítima menor o mayor, pero acá derechamente lo que se llega a la conclusión es totalmente distinto. Claro, no sabemos bien cuál es el caso, por lo menos ese argumento no estuvo ahí en la mesa, pero al parecer podría haber otra irregularidad acá, que es esta construcción de concreto que llega hasta, se adentra un poquito en el agua, porque esto se ocupa para el desembarco, o sea, para sacar las lanchas, básicamente. Exacto. Eso es otra cosa que sucede también, por ejemplo, en muchos lagos como Bichuquén, que uno ha visto las fotografías, que está lleno de muelles, la verdad, porque prácticamente ahí no hay playa. Exacto. Es como que el lago, digamos, al tiro, entonces en general lo que hay son muelles. Exacto. Todos esos muelles, para que sean, digamos, conforme a la ley, debieran de haber pedido una concesión para eso, una autorización. ¿Qué es lo que te dan? Por lo menos un permiso. Un permiso. Por lo menos tener un permiso de la autoridad marítima. De la autoridad marítima. Claro, con los mapas, con eso. Y ojo, que hay que tener súper en cuenta que uno de los requisitos es acompañar un certificado de que eso pertenece al fisco. Entonces, no es llegar y levantar un muelle, no es llegar y levantar una playa y ponerle piedras y adornémosla. No, es acreditar un montón de requisitos y hacer un montón de estudios que lo tiene que validar la autoridad marítima. O sea, da lo mismo el material, porque en otras partes, qué sé yo, la gente construye sus muellecitos de madera, muellecitos flotantes, en fin, tienen que cumplir con los mismos requisitos. Bueno, es lo mismo que meter concreto. Es que fíjate que el plano, aquí ¿qué me exigen? El plano, una certificación de la Dirección de Obras de la Municipalidad que diga que no tiene un fin distinto, esa ribera, que sea del fisco, y los informes técnicos que me pudieran pedir en el contexto de los estudios. Pero en ningún momento la ley dice no haga un muelle o el muelle debe ser de tales características o debe tener tales condiciones de asegurabilidad. Me imagino yo que el espíritu del legislador es decir, bueno, si yo tengo una autoridad especializada, quien tendrá que analizar la suficiencia del muelle y realmente si estos materiales van a dar una condición de seguridad, va a ser en beneficio de terceros o lo que sea, va a ser esa misma autoridad. Ahora, da la sensación de que por lo menos, pese a todas las observaciones, aquí se ha cumplido con los procedimientos y la forma. Pero respecto de los plazos, ¿qué se puede decir? ¿Es normal que se entreguen? ¿Cuánto se demora más o menos? Uno pide una concesión y después de haber pasado todo el proceso, ¿hay algunos plazos que cumplir o hay un mínimo o es un promedio? La misma norma dice que se tiene que esperar, que se debe demorar 180 días en pronunciarse, pero en hacer el examen de admisibilidad. De ahí un poco nos perdemos hacia adelante y la norma de forma muy inteligente se refiere a la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. ¿Y qué es lo que establece la Ley de Bases? Dice, son 6 meses para terminar el procedimiento y la Contraloría, que es como el gran, ¿cómo se puede decir? El que más usa esta norma en todas sus presentaciones ha dicho, bueno, son 6 meses, pero las circunstancias pueden hacer variar y no es causal de nulidad que yo me demore más de 6 meses. O sea, perfectamente yo podría haber dejado durmiendo esto debajo y decir, bueno, que lo resuelva el próximo gobierno, porque si lo resuelvo yo, se me genera un problema de intereses. Ahora, bueno, según hay varias cosas, que poner la lupa, digamos, la actuación no solamente del Ministerio de Defensa, sino también de la Contraloría. Es que la Contraloría no se va a poder negar, es un criterio técnico. Ya, pero podría haber esgrimido, por ejemplo, el tema de la prudencia. Más allá de hacer un alcance, pero no nos va a dar como, por ejemplo, para que no tome razón del decreto. Entonces, es eso.
Bien, pues te queremos agradecer aquí en la prueba de ADN, Pamela, por todas estas clarificaciones que nos van ayudando a entender una cosa que es bastante técnica, pero que evidentemente concita la atención de toda la comunidad en este minuto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.